vez has sentido que una emoción te domina, que hablas o actúas sin pensar y luego te arrepientes? Bienvenidos a Inspiración Empresarial, el espacio donde ciencia y conciencia se integran para que hablemos también esto cómo le sirve a las organizaciones. Hoy vamos a hablar de un tema que cobra toda la vigencia en las empresas, que es las emociones. Las emociones y de cómo desarrollar habilidades que nos ayuden a enfrentar el día a día con más conciencia, empatía y equilibrio. Porque las emociones no se eliminan, se educan. Me acompaña hoy mi colega, socia, amiga Tatiana Pérez. Ella es psicóloga clínica y hace parte del equipo de Inspira Coach y de Inspiración Empresarial. La pueden encontrar en redes como Tatiana Pérez y nos va a acompañar hoy en este maravilloso programa de 30 minutos. Bienvenida, Tatiana. Muchas gracias, Jorge, por la invitación. Las emociones no se eliminan, se educan, y cuando las aprendemos a guiar, nuestra vida cambia. Les voy a contar una historia que quiero que esto quede en las redes sociales también como una historia que me pasó, y es que iba conduciendo con mi esposa en el vehículo y el tráfico estaba muy lleno por una de las autopistas de la ciudad de nosotros, y de repente vi a un hombre en una silla de ruedas aprovechando el tráfico y el caos que había en el momento en la vía. Él se me acercó en la silla de ruedas y me pidió que le colaborara con una ayuda, lo cual yo hice. Él me extendió la mano, yo busqué y saqué un billete y se lo introduje supuestamente en la coquita que él llevaba en la mano. La sorpresa fue que el billete se lo llevó el aire y cayó en medio de la carretera y había muchos carros. Y yo vi que el hombre intentó cogerlo, yo miraba por el retrovisor y el billete seguía moviéndose. Lo sorprendente fue que yo no sabía qué hacer en ese instante. Le decía a mi esposa, mira, el billete se le fue, hasta que apareció una persona. Y esa persona dejó el carro de lado, lo parqueó, bien parqueado, se bajó del carro y con mucho cuidado fue hasta coger el billete y llevarlo a la coquita del hombre con su tema de movilidad y se lo entregó. Definitivamente yo creo que necesitamos personas de ese estilo hoy en día, y creo que es un tema de actuar con bondad de manera silenciosa. Totalmente, Jorge, y es que necesitamos más personas así, que unan hogares, que unan empresas. Eso también es inteligencia emocional. Jorge, pero ¿sabes qué? Sería interesante que nos contaras cuál es la historia del cerebro humano. Sí, es que hay algo que es muy claro, y es que nuestro cerebro ha tenido un desarrollo maravilloso, pero lo primero que recibió nuestro cerebro fue la parte emocional. Y si no fuera por la parte emocional, hubiéramos desaparecido. Porque primero se desarrolló este cerebro reptiliano de acá, de la parte de abajo del tallo del cerebro, y subió como en anillos hasta llegar a lo que hoy conocemos como el cerebro prefrontal, que es donde frenan las emociones. Entonces funciona así. La evolución ha pasado de emociones a pensamiento racional. Ese ha sido como el brinco que hemos dado. Por eso las emociones nacen antes que los pensamientos. Tenlo presente ahí, Tatiana, y a todos los que me siguen. Ahí, en esa parte emocional, que es la mitad del cerebro, vive el protagonista del día de hoy. Se llama la amígdala, el centro donde guardamos todas las experiencias emocionales. Ahí todo lo que recibimos, alegrías, miedos, enojos, tristezas, se almacena, la amígdala. Total, Jorge. Haré referencia como psicóloga de profesión que soy a Daniel Goleman. Cuando una emoción nos domina sin control, ocurre que Goleman lo llama un secuestro de la amígdala. Es cuando reaccionas muy fuerte y muy rápido, y luego dices, qué mal me porté o por qué reaccioné de esta manera. ¿Te ha pasado que actúas impulsivamente y luego preguntas por qué hice esto o por qué reaccioné de esta manera? Esa es la amígdala tomando el mando. Es como un niño cuando aún no ha aprendido a calmarse. Ese caso es maravilloso. Hay una historia que recrea ese secuestro de la amígdala en el deporte a nivel mundial, para los que tenemos un poquito más de años. Tiene que ver con la pelea de Mike Tyson con Holyfield. Ellos habían tenido ya varias peleas, y en una de ellas nuestro amigo Mike Tyson se sintió acorralado, de pronto abrumado, y la reacción fue morderle la oreja a Holyfield. Se la arrancó, y después un psiquiatra evaluó la reacción de Mike Tyson, y Tatiana, la respuesta de él no fue exactamente que le secuestraban la amígdala, él dijo otra cosa, pero es que estaba fuera de control y tenía dos opciones: o él me muerde o yo lo muerdo, y fue primero él el que reaccionó. Esto pasa en las empresas a veces también, ante la presión que sufre un empleado de un líder o de un jefe,
puede inclusive tomar la decisión de hacer algo similar a Mike Tyson, pero después vendrán las lamentaciones, de tal forma que esa es la historia que les tenía. Súper. Jorge, pero qué chévere que nos cuentes unos pasos para desarrollar la inteligencia emocional. ¿Cuáles serían? Nosotros recuerden que estamos apoyados en toda esta teoría de Daniel Goleman, que es uno de los expertos a nivel mundial en el manejo de las emociones. Y Daniel nos dice que una de las cosas que tenemos que hacer primero es la autoconciencia, que es el primer paso de la inteligencia emocional. Entonces, si tú sigues este video, nos vas a encontrar en las redes sociales, en YouTube va a estar colgado este video completo, también en Spotify el audio, ahí lo vas a encontrar y vamos a subir por partes, por fragmentos, todo este programa a nuestro Instagram, a nuestro Facebook y a nuestro TikTok. Y si sigues este video completo en YouTube, te vas a dar cuenta que te vamos a dar herramientas para que desarrolles la habilidad de la inteligencia emocional, porque la inteligencia emocional es una habilidad. Entonces el primero es la autoconciencia. Siempre estamos sintiendo algo. El cuerpo siempre está sintiendo algo. O me siento con rabia, o me siento tranquilo, o me siento con miedo, o tengo alegría, o tengo nervios. Es el camino. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que los seres humanos a veces nos desconectamos de ese sentir. Y es que pocas veces nos detenemos a observar hacia adentro. Creo que ahorita lo estábamos hablando previo al programa. Y es que se nos olvida sentir. Y nos concentramos en el pensamiento. El pensamiento nos lleva hacia adelante, ¿ya? El pensamiento nos lleva hacia el futuro. O incluso hacia el pasado. Pero nos desconectamos de nuestro cuerpo. Triste. Entonces, la inteligencia emocional invita a que nos conectemos con nuestro cuerpo, primero que todo, y con nuestro sentimiento. Y si es así, les voy a hablar de una historia que viví. En alguna época de mi vida, un amigo me invitó a que hiciera parte de un proyecto de criptomonedas, que en su momento pues tenía mucha vigencia y se ganaba mucho dinero solo invirtiendo en criptos. Me pintó el negocio y yo dije, no, pues con ese negocio voy a ser archimillonario, voy a dejar de ser coach. Pero había algo en mí que no me dejaba conectar con esa idea. No me dejaba. Sentía ansiedad y mi cuerpo, especialmente mi pecho y mi corazón, me decían que ese no era el camino. Inclusive iba conduciendo por una carretera, frené y le empecé a dar durísimo a la cabrilla del carro y dije, no lo puedo hacer, no lo puedo hacer. Estoy seguro que no va a ser una buena opción. No participé. Al cabo de 1 año, 2 años, mi amigo y otros más estaban totalmente quebrados porque tomaron la decisión de invertir en criptomonedas. La reflexión, escucha tu intuición. Esa es una inteligencia emocional hablándote. Entonces, como lo acabo de decir, la emoción está en el cuerpo, ella te habla, escúchala, por favor. Total. Y es muy importante reconocer que la amígdala, pues lo que nos acabas de contar, Jorge, es la que se encarga de la emoción, ¿sí? Y el lóbulo prefrontal es la razón. Son socios, ambos trabajan, ¿cierto? Uno siente y el otro decide. Aristóteles lo dijo, enojarse en el momento adecuado, con la persona adecuada, en la medida adecuada. No es fácil. Hay un experimento incluso de niños que los enfrentaron a un malvavisco. ¿Lo tienen? Impresionante, sí, claro. Ya saben, la emoción funciona como lo dice nuestra psicóloga Tatiana. La emoción funciona así. Ella sale, brota, empieza a surgir, pero hay en nuestro cuerpo, en su sabiduría, que también lo hablaba con mi esposa, en el sentido de que a veces si no te funciona, esas neuronas que niegan que la emoción debe seguir, a veces si no te emociona, entonces es donde cometes las locuras. Y eso está en la parte prefrontal del cerebro. Y ahí es donde está el freno de mano para nuestras emociones. La historia que tú remites del malvavisco, pues el malvavisco en algunos países como Estados Unidos es muy normal. Yo lo voy a cambiar acá por la historia del chocorramo. En la historia del chocorramo en vez del malvavisco. Sucedió que y llevaron a unos niños a un cuarto y los invitaron a que se sentaran. Y en una mesa, eran alrededor de 20 niños, en una mesa les pusieron los chocorramos y les dijeron, ¿ustedes quieren comerse ya el chocorramo o prefieren esperar media hora? El experimentador les dijo, yo salgo y al cabo de la media hora vuelvo acá y si ustedes no se han comido un chocorramo, tienen derecho a comerse 2 chocorramos. ¿Okay? Sucedió que el 70% de los niños se comieron un chocorramo y el 30% de los otros niños se detuvieron e hicieron caso. Inclusive habían gestos de los niños como de desesperación por el deseo de comérselo, pero querían seguir la instrucción y decirle a la emoción quieta. Lo particular es que al cabo de los 10 años, eran niños entre 7 y 8 años, al cabo de los 10 años, estos mismos experimentadores les hicieron seguimiento y los niños que no habían comido, o sea, que se habían detenido, esos niños llegaron a la universidad y superaron a los otros en las pruebas estatales hasta por 200 puntos. Y
fueron unas personas muy exitosas y pasaron a las mejores universidades. Y la demostración de todo esto es que los niños pudieron darle control a sus emociones. Y eso lo siguieron haciendo en lo sucesivo. O sea, es un experimento maravilloso porque está la pregunta, ¿la razón o el autocontrol? Total. Jorge, pero si pienso de manera optimista, entonces podría mejorar mis emociones. Claro. Las emociones, Tatiana, y lo dice Daniel Goleman, son entrenables. Esa es la gran noticia que tenemos. Claro. Hay una primera parte donde fuimos programados. Nuestra infancia tuvo mucho que ver ahí con quienes nos rodeábamos. Así que, señores adultos, entiendan, ustedes tienen gran responsabilidad en lo que pase con los niños emocionalmente de ahí en adelante, para que lo tengan muy presente, los adultos. Ahora, voy a poner un ejemplo que lo hablo en las conferencias o en las empresas donde nosotros participamos también, y tiene que ver con aquel niño que falla en matemáticas un examen y dice, soy un tonto, no sirvo para esto. Y en cambio hay otro niño que con un resultado también malo en el examen dice, debí estudiar más. Estoy seguro que si lo hago, voy a tener una mejor nota. El primero se rinde, en cambio el segundo aprende. Pensar como un optimista no es negar la realidad. Escuchen, pensar como un optimista no es negar la realidad, es elegir una interpretación que te logre empoderar. Súper. Sabes que, Jorge, en mis trabajos empresariales he hecho trabajo con equipos y la empatía es fundamental, ¿cierto? Pero me gustaría que nos contaras un poco la experiencia como coach en esta habilidad clave. Pues como coach puedo decir que la empatía es entender cómo se siente el otro. Inclusive los niños recién nacidos a veces lloran porque ven a otro bebé llorando. Eso es una muestra de empatía. Y si nosotros cultivamos eso que un bebé hace, seguramente, y no lo dejamos apagar, vamos a tener personas empáticas de aquí para adelante. Yo hago una pregunta, y es que tú o nosotros escuchamos de verdad a las personas cuando nos hablan, o solo esperas tu turno para responder. Es decir, nos preparamos solo para hablar y para responder. Y les doy un dato que es impresionante. Incluso los asesinos en serie con altísimo IQ, inteligencia intelectual, no tienen empatía. Ya se ha demostrado. Es que si fueran empáticos no cometerían las atrocidades que cometen. Uno de ellos en una investigación dijo, si hubiera sentido dolor, no hubiera realizado el crimen. Y ese mismo asesino fue consultado e investigado en su inteligencia intelectual y salió con 160 de IQ. Estábamos enfrente de un sabio. Es decir, no tiene nada que ver la razón con la emoción. Para los que trabajamos en venta, ténganlo presente. Nosotros también damos capacitaciones en venta y talleres espectaculares. Así que la empatía impide que las personas se hagan daño entre sí. Bueno, Jorge, acá una pregunta. ¿Eres de los que contagia buen ánimo o de los que roba energía? Los que me conocen saben que yo contagio energía. Soy como de esas bombillas incandescentes. Les voy a contar la historia del conductor del bus. Cuando yo estuve en la ciudad de Nueva York, fue una experiencia muy particular porque fue en diciembre y el frío era bajo 0,20 grados. Y lo que muchas personas desean conocer, que es la nieve, esa nieve que tiran de para arriba, se dan cuenta que eso es bastante fuerte para el cuerpo. Y yo iba en ese mundo metido en mi frío y en mi sentimiento de pobrecito yo con este frío en Nueva York, hasta que me subí a uno de esos buses públicos pues que hay allá. Y el conductor, cuando subí, me saludó y me dijo, qué gusto tenerte a bordo. El pasajero, que era yo, me sorprendí, como no lo podía creer con ese frío de este hombre, con esa energía. Incluso al bajar del bus, a cada persona le repetía con alegría a ese conductor del bus, gracias por viajar conmigo. Y si necesitas que te recomiende una tienda para comprar un abrigo y dejar de sentir frío, te la recomiendo. ¿Quieres? Y yo decía, este simple gesto de este conductor tan maravilloso transformó mi vida. Yo creo que eso tiene que ver con lo que decías ahorita en la pregunta. ¿Será que nosotros transmitimos buen ánimo o será que no, lo robamos? Esa es la respuesta con esa historia que te estoy dando. Lo que yo creo es el poder de hacer sentir mejor o peor a los demás. Es una decisión personal. Jorge, hasta acá hemos hablado de las emociones cuyas experiencias se almacenan en la amígdala, la conciencia y la forma de desarrollar inteligencia emocional. Sí. ¿Acaso esto tiene aplicación directa en las empresas? Toda la aplicación. Inclusive, con una anécdota lo cuento, un jefe arrogante, la ventaja es que no era de una empresa, sino que era piloto, tenía un carácter terrible. Durante un vuelo, esto es una historia de la vida real en los Estados Unidos, el tren de aterrizaje falló en este avión. Sus copilotos, Tatiana, se dieron cuenta del error
pero nadie se atrevía a hablar por miedo al temperamento que tenía el piloto. El avión se estrelló y murieron 10 personas. Hoy, esa grabación se usa en entrenamientos para enseñar comunicación asertiva. Una empresa es como una cabina de avión. Necesita confianza para hablar y personas que tengan la disponibilidad de escuchar. Vivimos tiempos voy a repetir esta parte, donde la inteligencia emocional está en crisis. Las personas están más furiosas, distraídas y escuchan menos. Pero la buena noticia es que podemos mejorar. Así es, Jorge. La inteligencia emocional se entrena cada día, con palabras positivas, con ejercicio, meditación y pausas para sentir y comprender. Maravilloso. Y recuerden, hoy estamos en una crisis de inteligencia emocional. Inclusive las estadísticas muestran que los niños de hoy en día son menos inteligentes emocionalmente que los de hace 10 años. ¿Eso qué significa? Que vamos a tener personas con más niveles de frustración, niños haciendo más bullying, mujeres en edades preadolescentes que deciden, por llamar la atención y por todo ese tema de falta de inteligencia emocional, embarazarse a tempranas edades, y muchas otras de las cosas que están sucediendo hoy en nuestros colegios, en nuestras escuelas, y esos niños van a ser los directivos de las empresas en un futuro. Las noticias que nosotros les queremos entregar a nuestros oyentes es que las emociones no son el enemigo, son la energía, que bien dirigida puede cambiarlo todo. Hacemos una pausa y ya continuamos. Bueno, hoy quiero hablarles de un concepto que está transformando la forma de liderar y de trabajar en las organizaciones. Pero antes de entrar en el concepto como tal, quiero hacer una pregunta. ¿Alguna vez han tenido una gran idea en el trabajo, pero deciden no compartirla por miedo a que sea juzgada o que parezca inapropiada y de poco valor? Esa sensación, ese silencio que se instala en los equipos de trabajo tiene un nombre, y es de lo que justamente hablaremos el día de hoy: seguridad psicológica. Se trata de las ideas que quedan guardadas, de las palabras que no se dicen por miedo tal vez, y de talentos que se apagan en silencio. Hace un rato hablábamos de inteligencia emocional y finalmente terminaste con un tema, con una anécdota que me pareció que conectaba súper bien con esto. Entonces, donde decías qué puede pasar si por miedo le decían al piloto o no qué hacer o no hacer. Y eso es lo que muchas veces en los grupos de trabajo puede suceder. Les voy a contar una anécdota. Hace un tiempo acompañaba a una empresa en un proceso de transformación. Durante una reunión, un joven colaborador alzó la mano porque sentía que tenía una idea y quería proponer un proceso de mejora. Y antes de terminar su idea, el jefe inmediato, sin mala intención, dijo: eso ya lo habían propuesto, no funcionó, sigamos. Después de esa reunión, el joven no volvió a hablar. Semanas después, en el mismo entorno, en otra sede de la empresa, otro equipo de trabajo hizo la misma idea o hizo la misma propuesta y funcionó. Digamos que este es un ejemplo. Esta historia, Jorge, me enseñó que a veces el talento no se apaga por falta de ideas, sino por el miedo. Porque puede pasar que lanzan la propuesta y claramente el líder, sin mala intención, lo que hizo fue, ya la habían propuesto, pero tal vez no era la manera de dirigirse hacia la persona en su entorno de trabajo. La seguridad psicológica busca evitar precisamente eso, que las personas sientan que su voz tiene lugar, que pueden proponer, que pueden aprender sin temor a ser juzgadas, ¿cierto? Así que, Tatiana, ¿hay alguna definición de seguridad psicológica? Y pues también me salta otra pregunta: ¿es lo mismo que confianza o bienestar? Jorge, qué buena pregunta. Tiene relación, pero no es lo mismo. Digamos que son conceptos que van de la mano, pero tienen significados diferentes. La confianza suele ser algo que está entre las personas, ¿cierto? Okay. Yo puedo confiar en mi pareja y contarle muchas cosas que me pasan en el día. Puedo tener un compañero de trabajo que me permite confiar en él. Eso va más entre personas, ¿sí? La seguridad psicológica, en cambio, es algo del equipo. Es ese entorno donde es esa creencia que se va generando, se va modelando dentro de ese entorno de trabajo y se crea de manera colectiva. Y el bienestar es el resultado que aparece cuando la seguridad psicológica ya está instaurada. Digamos que el ambiente seguro ya está, pero finalmente tiene que pasar por ese espacio de confianza para que luego finalmente se dé como todo el tema de bienestar. La seguridad psicológica podríamos decir que es la base invisible para poder sustentar los otros dos conceptos, tanto la confianza como el bienestar, que finalmente es el resultado del que la gente esté más tranquila, más comprometida y sea más creativa en estos entornos, ¿cierto? Es claro. Entonces estamos hablando acá de esa seguridad psicológica, que es distinto a no ser permisivos, porque puede ser que yo como jefe, buscando esa seguridad psicológica, esa confianza dentro del equipo, también puedo ser demasiado laxo y no dar la posibilidad de que de pronto mis colaboradores me confundan.
¿Cómo Todo. funciona eso para que no lleguemos a esos límites tan insospechados? Totalmente, Jorge. Mira, no se trata de eliminar del todo los errores, porque lo que se hace con la seguridad psicológica o con estos entornos es aprender de los errores. Es lo primero, ¿cierto? Los equipos más innovadores no son los que menos fallas tienen, sino los que más rápido aprenden de estas fallas como resultado. Pero digamos que en estos equipos de trabajo, en las organizaciones, se debe delimitar. Obviamente lo que nosotros buscamos con esto es que sean equipos de trabajo con alto desempeño. Entonces tienen que haber obviamente niveles de exigencia, hay objetivos por cumplir y demás. Entonces no quiere decir que porque vamos a tener una seguridad psicológica vamos a ser flexibles a todo en el buen sentido, sino que finalmente se establecen acuerdos desde la confianza, desde la claridad y la comunicación. Y es un tema que viene ahora con mucha fuerza, y es que dentro de las organizaciones en las que nosotros acompañamos, Tatiana y yo, ella como psicóloga, yo como coach, pasa que se están juntando varias generaciones. La generación de mi edad, la generación de tu edad, que puede ser, ahí tenemos reflejadas dos generaciones puntualmente muy claras, y los jóvenes que vienen atrás de 20, 25 hasta 30 años, Total. y esa conjunción de generaciones también está dando un impacto a las organizaciones, y por eso los líderes se deben preparar para gestionar de manera clara y contundente esa seguridad psicológica, esa inteligencia emocional. Tatiana, pregunta, muchos líderes que nos escuchan también se estarán preguntando, digo yo, ¿esto realmente impacta los resultados? Totalmente, Jorge. Cuando hay seguridad psicológica, se comparten ideas, se identifican errores antes de que crezcan, que esa es una ventaja totalmente en los resultados. Hay más creatividad y los equipos aprenden más rápido. Entonces, claramente, cuando hay esa seguridad psicológica dentro de las organizaciones y el desarrollo de equipos, evitamos errores y se va minimizando cada vez más y mejora los resultados dentro de los equipos de trabajo y las empresas, ¿cierto? Correcto. Hay un estudio, incluso que se toma como referente para este concepto de seguridad psicológica, y es el proyecto Aristóteles de Google. Ellos querían entender por qué al interior de Google habían, digamos, equipos de trabajo que tenían unos resultados excepcionales y habían otros que podrían tardar un poco más en tener los resultados. Entonces, digamos que haciendo todo este estudio, analizaron miles de datos y descubrieron que lo que marcaba la diferencia no era el talento, ni la experiencia, ni los recursos asignados, sino que era la seguridad psicológica. Impresionante. Ahí vemos cómo las empresas pueden buscar no solamente este tema de seguridad psicológica, de tema emocional, inteligencia emocional permanente, sino que también buscan productividad y sostenibilidad, que se pueden conjugar todo. Un buen ambiente productivo y sostenible. Total, Jorge, así es, porque un equipo de trabajo que se siente seguro se atreve a pensar, y una empresa que permite pensar, crece. Ok, o sea, ahí está el triángulo. Pienso, siento y hago. Si mis pensamientos están alineados con la estrategia y mi sentimiento está y mi corazón con la organización, seguramente los planes de acción salen derechito. Ahora la gran pregunta es, ¿cómo se construye, cómo se hace, cómo se arma la seguridad psicológica dentro de un equipo, dentro de una empresa? Claro, Jorge, se construye todos los días, en los pequeños gestos. Hay algunas claves que me gusta compartir con los equipos de trabajo y con los líderes, y para mí uno de los fundamentales es el autoconocimiento. Lenguaje para comunicarse mejor. En la medida que yo me autoconozco y sé cuáles son mis luces y mis sombras como persona, sé cómo liderar a otros y cómo orientarlos. Entonces, para mí es uno de los aspectos claves más importantes. Escuchar con curiosidad. Ahora decías algo muy valioso, Jorge, Sí. y no es dar por hecho, pues, sino preguntar antes de juzgar. Es entender, escuchar para entender y no oír para responder. Entonces, esa parte me parece fundamental. Reconocer los aportes, que cada persona sienta que su voz vale y genera bienestar. Aquí tomo como referencia algo que también mencionaste, Jorge, y me pareció muy importante, y es cómo se comporta el cerebro, incluso cuando está en esos entornos. Hacía referencia a nuestro cerebro emocional, que es la amígdala, y finalmente esta es la que se encarga de regular las emociones. ¿Qué pasa cuando una persona se siente, digamos, excluido o no parte de un equipo de trabajo? Inmediatamente el cerebro lo que hace es generar una barrera para protegerse. Entonces, por eso el comportamiento se da que guardan silencio y no aportan las ideas ni la creatividad. Caso contrario, cuando se sienten incluidos, se activa todo el sistema de recompensa, oxitocina, serotonina, que son las sustancias que se encargan de que el cerebro genere bienestar y finalmente la persona se sienta cómoda para entregar el conocimiento y hacer parte de ese equipo de trabajo. Me gusta muchísimo. Esto nace, lógicamente, en las conversaciones que podemos dar en las organizaciones,
Qué rico que las narrativas se construyan con la gente. A veces creemos que son grandes planes de acción y grandes estrategias, pero todo empieza por la forma en que nos tratamos internamente. Así es, Jorge. Hay otra clave que también me parece muy importante en los equipos de trabajo y los líderes, y es la vulnerabilidad. Que a veces los líderes en sus posiciones jerárquicas sienten que la vulnerabilidad es mostrarse débil o que finalmente nos van a ver poco competentes. Y eso no puede ser así, o no debería de ser así. Cuando se admite el error o la capacidad de decir no sé todas las respuestas, eso también me permite mostrarle al equipo que pueden confiar en mí, que soy tan humano como ellos y que finalmente podemos apalancarnos en el trabajo y hacer un engranaje, ¿cierto? Es importantísimo. Así ¿Qué es. pasa cuando una persona en el equipo siente desconfianza? ¿Se puede recuperar? Jorge, sí, la confianza se puede recuperar, pero no es de un día para otro. Esto es un proceso de transformación y es lo que nos encargamos nosotros de hacer en las organizaciones, de acompañar esta transformación en los equipos, en las empresas, porque cuando existe desconfianza, un equipo, lo primero que recomendaría es, hay que identificar qué fue lo que se rompió y qué pasó. Muchas organizaciones pasan por gestión del cambio, cambio de estructura organizacional, gobiernos corporativos, y finalmente eso hace que se dé un movimiento al interior de los equipos de trabajo y puede darse que se pierda la confianza. Pero recuperarla también es importante y hay algunos aspectos que yo siempre recomiendo. Lo primero es coherencia, que lo que se dice y lo que se hace, que lo que se dice y lo que se hace coincida. Es modelar con el ejemplo. Las palabras inspiran, pero la coherencia siempre sostiene. Tener conversaciones difíciles es necesario, no se puede, digamos, reparar lo que no se pone en palabras. El primer paso es abrir conversaciones conscientes, honestas, sobre lo que generó la desconfianza y tratar de no buscar culpables, sino entendiendo los impactos y aprendizajes que esto deja. Y pequeños gestos sostenidos, que era lo que te decía, la confianza se recupera simple, escuchando con respeto, reconocer los aportes de los otros y crear espacios donde todos puedan expresar sus ideas sin miedo. Maravilloso. Yo creo que ya por temas de tiempo nos tenemos que ir cerrando todo este tema tan espectacular de la inteligencia emocional junto con esa seguridad psicológica que pueden sentir los seres humanos dentro de las organizaciones y que para eso es fundamental que entendamos algo. Los entornos también son aquel lugar donde las personas sienten que es válido estar o que sienten seguridad o que por el contrario se están sintiendo maltratados y que dicho entorno no es beneficioso. Esto lo podemos ampliar. Nosotros somos Tatiana Pérez, Jorge Mario Mesa, somos Inspiración Empresarial. Cada uno tiene nuestra propia red social, en Instagram, en Facebook, nos pueden seguir, en YouTube vamos a seguir subiendo esta información de valor para que ustedes la tengan. Este programa está hecho para eso, para que adquiramos conciencia, para que logremos que nuestra empresa a través de la ciencia, como es la neurociencia, podamos hacer clic y seguir mejorando nuestras organizaciones, que son las que le dan sentido a todo este mundo llamado empresa. Entonces, gracias a todos los que nos siguen, a los que nos escuchan. Este programa se reproduce los días miércoles cada 15 días por Radio Fénix El Peñol y también lo retransmitimos por YouTube en nuestros canales privados de Inspira Coach y en los de Tatiana Pérez. Vamos a estar allí. A Tatiana, gracias. Nos vemos en el próximo programa. ¿Cómo te sentiste? Claro que sí, Jorge. Muy bien. Muchísimas gracias. Y bueno, aquí nos estaremos escuchando nuevamente. Muchas gracias a todos. Feliz resto de día y nos vemos en una próxima. Chao, chao.